Mi suegra me acusa de querer quedarme con las propiedades familiares luego de husmear entre mis cosas, pero frente a la familia le digo que era una trampa ideada por su hijo. Mi esposo y yo llevamos 4 años juntos. Hemos vivido juntos durante los últimos 2 años y estamos casados desde hace 1 año. Nuestra relación es bastante tranquila, si dejamos afuera al demonio que es mi suegra. Aunque, sinceramente, no me siento mal por ella, porque parece que no le cae bien mucha gente. Entonces, hemos hecho las paces con eso. Mantenemos una relación cordial con ella. La invitamos a cenas y eventos, y ella hace lo mismo, pero no tenemos una relación más profunda. Hace un par de meses, mi suegro falleció debido a un ataque al corazón. Eso realmente me hizo ser más comprensiva con mi suegra, ya que yo era muy joven cuando perdí a mi papá. Sé lo que ese tipo de cosas le hace a las familias, especialmente a mi mamá. Sé lo difícil que fue para ella después de la muerte de mi padre. Así que, hice un esfuerzo por ser más amable con ella. Decidimos empezar a invitarla a cenar cada 2 fines de semana, y pude notar que al menos al principio, ella estaba agradecida por eso. Después de eso, no sé por qué, pero empezó a husmear por toda nuestra casa. Nos tomó algo de tiempo darnos cuenta, pero después de un rato, estábamos bastante seguros de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cada vez, antes o después de la cena, se excusaba para ir al baño y se tardaba un rato. Pero nunca pensamos mucho en eso, más allá de que la comida le había caído mal y necesitaba purgarse. Luego empezó a enterarse de cosas que nunca le habíamos contado, y comenzó a preguntarnos sobre ellas. Cada vez que intentábamos confrontarla sobre cómo se había enterado, ella me decía que simplemente lo había adivinado. Pero no éramos tontos, sabíamos que era imposible que tuviera tanta suerte con sus adivinaciones y que fueran todas absolutamente correctas. Por ejemplo, hace un par de semanas, se enteró de alguna manera de que mi esposo estaba considerando una fusión con otra empresa. Ella estaba en contra de ese tipo de cosas porque creía que mostraría debilidad, y no quería que ese fuera el legado de la empresa que había construido mi suegro. Así que confrontó a mi esposo sobre ello, y nosotros estábamos desconcertados de cómo lo había descubierto, ya que ninguno de los dos le había dicho nada. Sabíamos que no lo tomaría bien, por lo que planeábamos darle la noticia con tacto. Sin embargo, ella se enteró, y ahí terminó todo. Tuvieron una pequeña pelea sobre eso, y al final, mi esposo tuvo que ceder y dejar de lado sus planes porque su madre hizo un escándalo. Además, como la muerte de mi suegro era tan reciente, no quería hacerla sentir peor. Pero por más que lo intentamos, no podíamos entender cómo se había enterado. Luego, hace solo 2 semanas, después de la cena, me confrontó sobre mis planes de congelar mis óvulos. Yo nunca había hablado de eso con nadie más que con mi esposo. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que había tenido suerte con sus adivinaciones. Luego, empezó a darme una charla sobre lo malo que era para mí, basándose en sus propios sentimientos, que no estaban respaldados por hechos. Me dijo que era joven, y que en lugar de hacer todo eso, debería comenzar a intentar tener hijos y concentrarme más en mi familia, en lugar de pasar todo el día trabajando, porque de esa forma las cosas serían mucho mejores para todos, y no tendría que terminar congelando mis óvulos y gastar un montón de dinero en eso. Obviamente, después de eso, me molesté mucho, porque de alguna manera estaba descubriendo cosas que no tenía forma de saber. Para ese entonces, ya habíamos deducido que estaba husmeando cada vez que venía a nuestra casa. No fue difícil darnos cuenta porque nuestra oficina en casa está frente al baño. Así que supusimos que ella debía estar mintiéndonos sobre ir al baño y no estaba despidiendo las enchiladas de la noche anterior, o tal vez solo tomaba un par de minutos más para husmear en nuestros papeles. Los planes de la fusión estaban en la oficina, y yo tenía algunas pestañas abiertas en mi computadora portátil, que también trataban sobre la congelación de mis óvulos, donde estaba haciendo mi investigación justo antes de que mi suegra llegara a cenar ese día. Estos fueron los principales indicios que nos llevaron a descubrir lo que realmente estaba pasando. Pero aparte de estos dos, hubo un par de incidentes menores que no vale la pena mencionar, pero que nos alertaron. Así que, después de la cena de hace 2 semanas, cuando mi suegra se fue después de darme su charla sobre la importancia de los valores familiares, especialmente cuando somos jóvenes, realmente perdí la paciencia. Le dije a mi esposo que ya no podía seguir con esto. Hice todo lo posible por ser un poco más comprensiva con ella, a pesar de que siempre había dejado claro que no le caía bien. Pero ahora, realmente estaba invadiendo nuestros límites. Pensé que tal vez tendríamos que reducir las cenas juntos porque esto ya se estaba saliendo de control. Claro, si la acusábamos de husmear, ella lo negaría y de alguna manera se haría la víctima. Así que sabíamos que no tenía sentido confrontarla. Mi esposo estuvo de acuerdo en que ella había cruzado los límites y que algo tenía que hacerse al respecto. Pasamos un par de días muy molestos por todo esto, pero fue mi esposo quien se le ocurrió un plan para joderla, y realmente fue brillante porque esto iba a demostrar totalmente que ella había estado husmeando en nuestras cosas.
Decidimos imprimir una petición de divorcio falsa y nos aseguramos de que pareciera lo suficientemente real como para convencer a alguien. Hicimos que los términos de la petición fueran muy injustos para mi esposo. Ambos nos reímos mucho porque fue realmente gracioso. Dado que hicimos que los términos de la petición parecieran que yo estaba buscando quedarme con toda la propiedad que le pertenece a él y su familia, sabía que eso realmente haría enfurecer a mi suegra. Ya de por sí no le agradaba el hecho de que su hijo se hubiera casado con alguien que provenía de una familia menos privilegiada en comparación con la suya. No estoy diciendo que crecí en la pobreza ni nada por el estilo. Pero a mi suegra, si cruzas una línea de la ciudad, es como si fueras un plebeyo o algo así. Sin embargo, él no es arrogante al respecto, a diferencia de su madre. En fin, sabíamos que esto la iba a enfurecer, y nuestro plan realmente funcionó. Hace un par de días, la invitamos a cenar, pero esta vez también invitamos a otros miembros de la familia. Hicimos una cena familiar grande con mi cuñada, su esposo y sus hijos, y el tío y la tía de mi esposo. Me llevo bien con ellos y sabía que esto les podría dar unas risas a ellos también. Estábamos pasando un buen rato después de la cena cuando, como de costumbre, mi suegra se excusó para ir al baño. Pero esta vez, no regresó hasta casi 30 minutos después. Nosotros sabíamos lo que estaba haciendo, pero mi cuñada comenzó a preguntar si estaría bien. Le dijimos que no se preocupe, que cuando viene siempre se queda un rato extra en el baño, que pensábamos que nuestra casa le ayudaba a ir mejor de cuerpo y que era normal. Tal como esperábamos, un par de minutos después de que todos se preocuparan, mi suegra irrumpió en la sala con los papeles que habíamos dejado a propósito en uno de los cajones de la oficina, agitándolos enojada y gritando hacia mí. Empezó a maldecirme, diciendo que había resultado ser exactamente el tipo de persona que esperaba que fuera. Dijo que siempre sospechó que hizo mal en dejar a su hijo casarse conmigo, porque debería haber sabido que buscaría la primera oportunidad para arruinarles la vida. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Obviamente, mi esposo y yo no estábamos sorprendidos por nada de esto, pero todos los demás estaban muy confundidos e intentaron preguntarle qué estaba pasando. Entonces, ella les dijo que había encontrado esos papeles de divorcio en la oficina y empezó a contarles a todos que yo había solicitado el divorcio. El esposo de mi cuñada le preguntó, ¿entonces no estaba sentada en el baño? Y mi suegra lo miró raro y siguió con su ataque. Según los términos de mi petición, yo estaba yendo por todo lo que ellos poseían, toda su propiedad e incluso su empresa. A pesar de que mi esposo había sido nada más que amable conmigo, y yo sabía perfectamente que no tenía derecho a nada de eso, ella dijo que probablemente había estado esperando una oportunidad como esa después de la muerte de mi suegro. Y como este era el momento perfecto para atacar, empecé a mostrar mis verdaderas intenciones. Me llamó cazafortunas, una serpiente, y dijo que no deseaba más que las peores cosas para mí. Mi esposo y yo mantuvimos la calma. No dijimos nada, y yo no perdí los estribos porque todos ya habíamos visto que esto iba a pasar. Simplemente, esperamos pacientemente a que terminara con su monólogo mientras los demás seguían completamente confundidos. Cuando pareció quedarse sin energía, decidimos finalmente decirle que esto era una trampa que habíamos preparado para ella, y que obviamente había caído en ella. Le dije que fuimos mi esposo y yo quienes imprimimos esos papeles para que los encontrara porque sabíamos que esto iba a pasar, y era bastante tonto de su parte suponer que, incluso si estuviera solicitando el divorcio, guardaría los papeles de divorcio en la misma oficina de la casa que ambos usamos frecuentemente. Entonces, finalmente, empezó a verse confundida y hojeó los papeles de la petición una vez más, y finalmente comenzó a darse cuenta de que la habíamos engañado. Le dije que habíamos hecho todo esto solo para probar que ella había estado husmeando cada vez que venía a nuestra casa. Nos aseguramos de que hubiera familia alrededor cuando ella hizo esta escena, para que todos supieran qué tipo de persona era y hasta qué punto me odiaba, a pesar de que yo no tenía nada en su contra e incluso había intentado ser amable con ella durante los últimos meses. Pero ella no estaba agradecida. Era una mujer increíblemente egoísta que no podía ver lo bueno en nadie. Le dijimos que después de todo lo que dijo, no había forma de que la dejáramos involucrarse en nuestras vidas nuevamente y que habíamos terminado después de semejante nivel de falta de respeto. Entonces, inmediatamente empezó a llorar, diciendo que la habían engañado, lo cual, obviamente, fue cierto. Pero la verdad salió a la luz de esa manera, y no queríamos saber nada más de ella después de eso. La cena terminó en una nota amarga, y todos los demás que estaban allí decidieron no hablar más de eso. Pero mi suegra ha estado buscando simpatía de cualquiera que la escuche. Para este punto, casi toda la familia sabe lo que sucedió en la cena de ese día. Algunas personas son comprensivas con ella. Algunas personas nos han enviado mensajes para decirnos que hicimos lo correcto, pero todos parecen tener una opinión sobre esto. De todos modos, realmente no nos importa eso. Pero sí creemos que mi suegra ha tomado esto muy mal porque, además de contarle a todos, ha estado enviando mensajes a mi esposo y tratando de llamarlo de vez en cuando. Le ha estado diciendo que soy una nuera maliciosa,
que le he dado vuelta la cabeza, y todo tipo de tonterías sobre mí. Ha estado diciendo que lo estoy manipulando en su contra y que eventualmente voy a romper esta familia, porque aparentemente, si puedo hacer algo como esto, podré hacer cosas peores en el futuro. Lo más gracioso es que fue idea de mi esposo. Aunque sabía que acaba de perder a su esposo hace un par de meses, y solo estaba tratando de cuidar a su hijo como lo haría cualquier madre, y por eso había estado husmeando. Ahora bien, aunque la idea fue en realidad de mi esposo, yo estuve de acuerdo con ella. Lo único de lo que me siento culpable es que lo hicimos solo un par de meses después de la muerte de su esposo. Sé que estuvo realmente devastada después de eso. No me siento mal por nada más. Esta es la única parte que siento que me está pesando un poco, y mi conciencia me está pinchando ahora. Entonces, ¿creen que debería disculparme por eso? Nada más, solo por esa parte. Edición. La razón por la que mi esposo no ha bloqueado a su madre aún es porque, obviamente, ella está mayor, y él no quiere arrepentirse de sus acciones si algo le llegara a pasar. Creo que es una razón bastante válida para no querer bloquearla, aunque ha sido horrible con nosotros en las últimas semanas, y no queremos saber nada de ella en este momento. Pero en caso de emergencias, aún queremos estar accesibles para ella porque, de lo contrario, creo que sería algo muy imperdonable. Actualización 1. Espero que se encuentren bien. Han pasado 6 días desde mi última actualización y hemos dejado de sentirnos culpables por lo que hicimos. Porque, honestamente, si ella no hubiera estado husmeando, si no hubiera ido a buscar activamente lo que estábamos haciendo, en lugar de simplemente hacer lo correcto y esperar a que nosotros viniéramos a ella con las noticias que tuviéramos, entonces nada de esto habría pasado. Y además, no era necesario que armara semejante escena en la cena familiar. Si realmente estaba tan molesta por lo que había encontrado, podría haberse esperado y confrontarnos en privado. Entonces, tal vez habría sido menos embarazoso para ella cuando se diera cuenta de que estaba equivocada. Pero no, ella inmediatamente creyó lo peor, decidió venir y confrontarme en público, queriendo humillarme. Dijo las cosas más horribles sobre mí. Así que, realmente no creo que deba sentirme mal por lo que hice. El hecho de que su esposo haya fallecido recientemente es triste, pero no es una excusa para su comportamiento, muy honestamente. De todos modos, como mencioné, hubo algunas personas que nos contactaron para decirnos que habíamos hecho lo correcto porque los rumores realmente estaban corriendo por toda la familia, gracias a mi suegra. No sé por qué tuvo que ir a contarle a toda la familia solo para ganar un poco de simpatía. Si acaso, eso nos alejó más de ella, porque al menos nosotros no andábamos contando a todo el mundo lo que había pasado e intentando pintarnos como víctimas. Sí, lo que hicimos en la cena tal vez no fue lo más bonito. No debimos haber invitado a otros miembros de la familia, pero ellos son bastante cercanos a nosotros, y no queríamos que ella pudiera negar nada más tarde respecto a su comportamiento, porque estoy bastante segura de que lo habría hecho. Al menos ahora todos saben la verdad, pueden decidir y opinar lo que quieran. Y poco a poco, ese número ha ido creciendo porque, como mencioné al principio, hay mucha gente en la familia que realmente no se lleva bien con mi suegra, porque no es una persona muy agradable en general, y tiene una tendencia a menospreciar a la gente. No solo a mí en particular. Siempre tiene algo negativo que decir sobre todos. Así que, tiene una especie de reputación, una muy negativa, y esto no le está jugando a favor. Me alegra mucho que esto le haya salido mal porque ella fue la que decidió empezar a chismear sobre el asunto. Obviamente, las personas que estuvieron en la cena familiar aún no han dicho nada al respecto, y han dejado muy claro que están completamente bien con estar en buenos términos con todos nosotros. Simplemente no quieren involucrarse en el drama, y respetamos eso. Incluso nos hemos disculpado con ellos por haberles echado todo esto encima, pero también les explicamos nuestra versión de la historia, porque era importante que estuvieran allí en la cena para que pudieran presenciar el comportamiento de mi suegra, y así ella no pudiera negarlo más tarde. Y también entendieron eso. Así que todo está bien entre nosotros, y respetamos el hecho de que no quieran verse arrastrados a este lío porque, honestamente, ni nosotros quisiéramos estar en su lugar. Y estoy bastante segura de que hay algunas personas que también están simpatizando con mi suegra. Pueden seguir haciéndolo. La mayoría son los mayores de la familia, y también han dejado claro su punto de vista. No es que se hayan puesto en contacto conmigo directamente ni nada, pero he escuchado de algunas personas que estos familiares mayores están del lado de mi suegra, y le han estado diciendo a todo el mundo que no hablen con nosotros y que, de alguna manera, nos presionen para que nos disculpemos. Bueno, esto seguirá por un tiempo, lo veo venir. Pero me alegra tener algo de apoyo de mi lado, al menos, incluso sin eso. Creo que mi esposo y yo hubiéramos sido suficientes el uno para el otro, pero estamos agradecidos por lo que tenemos. Actualización 2. Todo puede cambiar en 2 semanas, y es un poco molesto. No por la situación en sí, sino porque mi suegra se piensa que tiene derecho a algo cuando ha sido la que actuó mal. Pero así son las cosas con ella, y algún día se dará cuenta de todo lo malo que ha hecho.
Solo que quizás ese día llegue cuando haga algo muy malo y enfrente las consecuencias. Básicamente, durante los primeros días después de mi última actualización, no supimos nada de ella, y todo iba bien porque pensábamos que finalmente esto se iba a calmar. Pero luego, decidió enviarle un correo electrónico muy cruel a mi esposo sobre mí, diciendo que todo lo que yo había dicho en la petición eventualmente se haría realidad algún día. Y ese día, mi esposo iba a arrepentirse de no haberle prestado atención a su madre sobre mí, porque ella sabía que yo solo estaba detrás de él por su dinero y estatus social y nada más. Y ella sabe qué tipo de mujer soy. Sabe que si estoy dispuesta a bajar tan bajo solo para ponerla en su lugar, no hay forma de saber qué podría hacer. También dijo que él volvería arrastrándose a ella para consuelo, pero ella no estaría para él porque se sentiría muy dolida de que en esta situación tan extrema, me estaba eligiendo a mí en lugar de a ella. Y lo peor es que, aún no tiene idea de que el plan ni siquiera fue mío. Fue su hijo quien lo ideó. Después de ese horrible mensaje sobre mí, mi esposo decidió contarle que ni siquiera fue idea mía, que había sido su plan porque ya estaba harto de que ella se metiera constantemente en su vida. Esto no era nada nuevo. Ella siempre había sido así desde que él era un niño, y siempre trató de controlarlo. Nunca le gustaron sus novias, y básicamente, nunca le gustó nadie con quien estuviera involucrado románticamente. Yo obviamente era la última persona, y obviamente, tampoco le caía bien, y él nunca entendió por qué, ya que yo nunca había hecho nada para que ella se sintiera así. Y de hecho, a pesar de su comportamiento, siempre mantuve mi dignidad y fui muy civilizada y cordial con ella. Después de que le dijo que había sido su plan, pensó que tal vez ella se calmaría conmigo. Pero luego decidió darle la vuelta a todo y hacer que fuera mi culpa. Ni siquiera sé cómo fue posible. Tengo que decir que me sorprendió bastante. Pero en fin, cuando descubrió que fue idea de él, se tomó un par de horas, pero luego finalmente respondió, diciendo que no importaba de quién fuera la idea. Lo que importaba era que yo había aceptado, y que si realmente la respetaba como mi suegra, nunca habría aceptado algo tan bajo y asqueroso. Así que, sorpresa sorpresa, aún era mi culpa, y ella no estaba dispuesta a admitir que tal vez yo no tenía la culpa en esta situación. Literalmente es una locura. En fin, cuando empezó a culparme por todo esto, mi esposo ya no pudo soportarlo más. Literalmente le había entregado en bandeja que había sido idea suya todo el tiempo, y yo no tenía nada que ver con ello, aparte del hecho de que lo había apoyado. Pero incluso entonces, ella de alguna manera lo convirtió en algo feo y lo hizo mi culpa, diciendo que yo probablemente lo había volteado en su contra para hacer algo como esto. Fue la gota que colmó el vaso para él. Así que, decidió bloquearla. Y honestamente, ya era algo que tenía que pasar hace tiempo. Ella había estado probando suerte por un tiempo, y ya se había pasado de la raya. Yo personalmente, estaba bastante contenta de que finalmente hubiera decidido bloquearla, porque realmente no quería que este tipo de drama continuara. Ya se estaba volviendo molesto. Así que, después de bloquearla, decidimos que finalmente esto terminaría. Pero, por supuesto, no fue así, porque mi suegra decidió aparecer en nuestra casa al día siguiente, porque no podía ponerse en contacto con él y eso para un narcisista es lo peor del mundo. De hecho, si soy precisa, ella vino solo para confrontar a su hijo, porque eso lo dejó muy claro cuando intenté hablar con ella. Abrimos la puerta. La dejamos entrar porque estábamos tratando de ser educados con todo esto. Pero en cuanto estuvo dentro, empezó a gritarle a mi esposo, diciendo que se estaba dejando manipular por mí y que necesitaba ser más inteligente con lo que hacía, que parecía un estúpido porque se estaba dejando manipular muy fácilmente por alguien como yo. Acentuando esa parte, como dando a entender que yo no era muy inteligente, y que lograra manipularlo era muy bajo. Le dijo que no iba a permitir que la tratara de esa manera, especialmente cuando ella había perdido a su esposo tan recientemente porque no era lo correcto. Y él necesitaba saberlo. Le dijo que iba por el mal camino y que la única solución sería sacarme de su vida de alguna manera. Y si no podía hacer eso, al menos lo que podía hacer era enseñarme a ser más respetuosa con ella en lugar de ser tan asquerosa. No me gustó nada eso. Intenté hablar con ella y decirle que no podía hablarme así. Y entonces, literalmente, se dio la vuelta y vino hacia mí, metiéndose en mi espacio personal, y empezó a decirme que no tenía derecho a decirle qué podía o no podía hacer bajo el techo de su hijo. Literalmente empezó a mover el dedo en mi cara, y fue una locura. Tomé su dedo y se lo puse en su nariz, porque nadie iba a venir a hablarme así y menos en mi casa. Y cuando mi esposo vio que todo esto sucedía, y que yo estaba perdiendo mi paciencia, decidió sujetarla físicamente por el brazo y le dijo que no confiaba en ella, especialmente después de todo lo que se había dicho y hecho. A mi suegra no le gustó nada eso, y empezó a llorar, diciendo que no podía creer que la tratara así después de todo lo que había perdido en su vida. Afirmó que solo estaba tratando de protegerlo, y que estaba tratando de protegerlo de mí. Gente como yo no lo merecía, y él debía saberlo. En ese momento, yo ya estaba realmente harta de todo esto.
Así que le dije a mi esposo que iba a salir a caminar y que volvería después de que ella se fuera, porque realmente no quería arruinar mi estado de ánimo lidiando con ella. Era un domingo, y había tenido una semana bastante agitada, así que no quería tratar con ella y arruinar mi fin de semana. Después de eso, salí a caminar y regresé alrededor de una hora después, y para ese momento, ella ya se había ido. Así que eso fue todo. Y ahora, no estamos hablando con ella. Y estamos bastante contentos con eso porque, honestamente, no tenemos nada que decirle. Y espero que ella no tenga nada que decirnos después de este punto. Creo que ya nos ha causado suficientes problemas, no necesitamos más. Así que realmente espero que se mantenga alejada de nosotros después de esto. Actualización 3. Tengo buenas noticias. Hace un par de semanas, mi esposo y yo descubrimos que estoy embarazada. Había estado pensando en congelar mis óvulos, pero supongo que ya no es necesario. Lo pensamos y decidimos seguir adelante con ello, porque ahora es un buen momento para hacerlo. Lo publicamos recientemente en redes sociales, y todos nos felicitaron. Pero, por supuesto, mi suegra tenía algo negativo que decir. Ella había sido bloqueada en todos lados, así que decidió contactarnos a través de una nueva cuenta de correo electrónico. Le dijo a mi esposo que ahora que iba a formar una familia conmigo, iba a ver mi verdadera cara. Le deseó suerte, diciendo que definitivamente la iba a necesitar. Obviamente, ella no va a tener nada que ver conmigo, con mi esposo ni con su futuro nieto. Con ese correo electrónico, selló su destino. Fue muy pasivo-agresiva al respecto. Pero, en fin, nosotros estamos felices, y eso no nos lo puede quitar, por mucho que lo intente. Actualización 4. No puedo creer que ya haya pasado un año desde la última vez que escribí. En ese entonces tenía mis problemas con mi suegra, pero ahora somos mejores amigas. Bueno, esa última parte no es cierta, pero sí me he vuelto madre. Pero mucho más ha cambiado en mi vida, en nuestras vidas, este último tiempo. Además de la de mi suegra. Mi niña nació grande y fuerte, y estamos contentos con ella. Nos ha costado adaptarnos a ser padres, pero creo que ya tenemos todo eso bien trabajado. Ahora, mi suegra. Mi suegra ha intentado cualquier cosa para molestarme durante mi embarazo, pero no lo ha logrado. No ha ido por el camino tradicional de seguir enviándome mensajes desde diferentes números o poner a las personas en mi contra. Eso no es lo que te esperas con alguien como mi suegra. En su lugar, intentó darles celos a mi esposo para que me dejara, y luego hizo algo aún más alocado. Como a las pocas semanas o meses de mi última actualización, ella comenzó a invitar a un hombre joven a cenar a su casa. Alguien joven como mi esposo. Podrías estar pensando, esta mujer se consiguió un amante, bien por ella. Pero no, era un nuevo hijo que adoptó, no legalmente, claro, para reemplazar a mi esposo. Les decía a otras personas que él era el hijo que toda madre deseaba, porque hacía por ella lo que mi esposo no hacía. La quería, la escuchaba y la cuidaba como a una madre. A mi esposo no le importó ni un segundo, y hasta le pareció gracioso lo que estaba haciendo su madre. Dijo, cuando pensábamos que tenía un problema estomacal era lindo, ahora es hasta triste. Cuando vio que a mi esposo no le importaba y seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, que no era la intención de mi suegra, incrementó los esfuerzos. Comenzó a ir a la empresa familiar, porque, según ella, su nuevo hijo debería comenzar a aprender sobre el negocio. Sin embargo, el negocio quedó completamente en manos de mi esposo. Su hermana tiene una parte de la empresa, pero ella no participa en ella y tiene su propia carrera. Mi suegra, en cambio, recibió su casa y algo de dinero. Así que no es decisión de mi suegra quien trabaja allí. Hasta que finalmente habrá pensado que nada de eso estaba funcionando, y necesitaba intensificar sus esfuerzos, o simplemente dijo, que se jodan, y no lo ocultó más. Comenzó a salir con su nuevo hijo adoptado, o al menos lo hizo abiertamente. Ahora existe el rumor de que ella podría casarse con él. Lo cual puede ser cierto o simplemente más rumores para molestarnos. Pero a mi esposo y a mi cuñada no les interesa, porque, como ya expliqué, no tiene parte de la empresa y lo único que hará es arruinar su futuro si algo malo sucede. Pero más allá de desear que no haga ninguna tontería, mi esposo no va a hacer nada por ella. Está cansado de hacerlo, como cuando le invitamos a nuestra casa porque estaba mal por su esposo. Pero si contamos desde que ella lo presentó como su hijo, como la fecha en la que comenzó a salir con él, hablamos de que a poco más de 5 meses de perder a su esposo, ella estaba en una nueva relación. Lo cual a mí me parece un claro ejemplo de incesto emocional, porque hubiera sido mejor presentarlo como el novio desde el primer momento, que decir primero que era el hijo. Parece como si tuviera algún tipo de fantasía perversa. En fin, supongo que habrá hecho más cosas mi suegra en este tiempo. Pero nosotros estuvimos ocupados con mi embarazo y luego con nuestra hija, así que eso sería lo que hemos descubierto o ha llegado a nosotros. Actualización 5. Hace unos 2 años, mi suegra se casó. Fuimos invitados a la boda,
pero pocos asistieron. Ni su hermana quería ir a esa tontería, según sus palabras. Estuvo casada un poco más de un año, hasta que él le pidió el divorcio. Pero durante todo ese tiempo, ella pagó por los viajes que tomaban juntos, el coche y otros gastos que él tenía, ya que sus ingresos como preparador físico no eran muy altos para costear ese estilo de vida. Incluso puso la casa en la que vivían a nombre de él también. Como resultado, ha agotado sus ahorros, ha tenido que vender la casa en el divorcio para dividir los bienes y ha tenido que mudarse a una nueva casa, bastante más pequeña. Claro que le pidió a mi esposo que le ayudara a comprar la parte de su futuro ex esposo, porque no quería que la casa familiar se fuera de la familia. Pero mi esposo le ofreció comprar toda la propiedad, ya que no pensaba ayudarla. Así que mi suegra aceptó, aunque en el medio hubo varios escándalos de ella porque su hijo no la estaba ayudando, y esas cosas. Ahora nos hemos mudado a esa casa, que es mucho más grande, luego de hacer algunas refacciones. Mi suegra al menos ha conseguido comprar una casa con la parte que obtuvo de la de ella, pero en cuanto a sus finanzas personales, las cosas no pintan nada bien, porque le ha estado pidiendo dinero a mi esposo y a mi cuñada. Ninguno de los dos ha querido darle nada, en especial mi cuñada. Ella fue la más vocal en decirle que estaba cometiendo un error al casarse con ese hombre. Supongo que ella heredó algunas cosas de su madre. Pero, a diferencia de su madre, ella sí tenía razón. Así que eso ha sido todo con mi suegra. A veces pienso que sus celos, odio hacia mí y todo ese veneno que tenía dentro, la llevo a tomar las peores decisiones. Por eso cuando me entero de algo nuevo de mi suegra y comienzo a pensar que la odio, intento calmarme, porque no quiero terminar como ella. El odio la ha consumido, y no quiero ir por ese camino.